Yo voy a ser muy, ¿cómo se dice? Estoy diciendo estas cosas por introducir un poco, ¿no? Para que sepáis. Voy a procurar ser muy puntual en los tiempos, porque tenemos que aprovechar bien, pues, el tiempo de enseñanza y después el tiempo de culto general de la iglesia. A las 11 en punto vamos a empezar, como hoy, 11 en punto, y 12 menos 20, más o menos, menos cuarto si acaso, pero menos 20, vamos a acabar. Lo que dura una clase en un instituto, lo que dura una clase en la universidad, ¿no? Vamos a hacer una oración al Señor, ¿vale? Para poner todo esto en sus manos y que realmente, pues, Dios nos enseñe, nos edifique y nos haga crecer en el conocimiento de su palabra, que era la petición que Pablo hacía por las iglesias. Cuando Pablo oraba por muchas cosas, pero sobre todo que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios, ¿no? Una iglesia que no crece en el conocimiento de Dios es una iglesia pobre, ¿verdad? Bueno, Señor Jesús, gracias por la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, en esta que es tu casa. Y aquí estamos unos pocos de tus hijos que hemos venido a aprender de tu palabra, Señor. Yo te ruego de que tú nos ayudes en el día de hoy, que me ayudes a mí a poder compartir lo que has puesto en el corazón, Señor, y que la iglesia sea sensible y tenga el discernimiento para poder aprender y recibir de ti en el nombre de Jesús. Ponemos este curso, esta asignatura, este estudio, hoy, todos los domingos que van a venir en el futuro, en tus manos, para que tú los uses como tú quieras, para la edificación de tu casa. En el nombre de Jesús, amén. Voy a intentar, si no se me va la olla, voy a intentar dejar unos minutitos al final para si hay alguna pregunta, alguna duda, porque no estamos en un culto. El culto va a empezar más tarde, lo que entendemos como culto, ¿no? Porque todo lo que hacemos tiene que ser culto a Dios, ¿verdad? Estamos en una especie de escuela bíblica, entonces nos permitimos la licencia, si hay alguna duda, alguna pregunta, de poder hacerlo. Como os he mandado por WhatsApp, vamos a hacer un breve estudio sobre el Evangelio de Juan. Ayer preparándolo se me puse Serie Vida, se me vino eso, puse Serie Vida, ¿no? CCA, Comunidad Cristiana Zarquía. Lo de vida es porque espero que sea de vida, de crecimiento para los que estamos aquí, ¿no? ¿Y por qué el Evangelio de Juan? Se lo dije a mi hijo el otro día y me dijo, a todos los pastores os encanta Juan. Yo no pensé eso. Me dijo Alejandro, yo le dije, mira Ale, yo es que este fue una materia, un estudio que hice, creo que fue en el año 2000. Y para mí fue tan bonito y fue tan enriquecedor que yo dije, Señor, yo me gustaría compartir esto, ¿no? Cuando se diera la oportunidad. Bueno, han pasado casi 20 años. Casi 20 años para poder compartirlo. Bueno, no vamos a ver todo el Evangelio de Juan, desde el versículo 1, capítulo 1 al capítulo 21 hasta el final. No es el propósito, porque entonces podríamos estar aquí hasta la venida del Señor y más allá, ¿no? Es tener, como dije antes, una visión del Evangelio de Juan, ¿vale? Voy a intentar que lo que hoy voy a compartirte, hacerlo lo más asequible posible para que lo puedas entender, ¿no? La Biblia, cuando se escribe en un contexto determinado, ¿vale? Juan, cuando escribe este evangelio, lo escribe por una motivación que Dios le pone en su corazón, por una necesidad que hay en la iglesia que estaba influenciada por un mundo que la rodeaba, confundido, como estamos hoy día, brutalmente con las cosas de Dios. El Evangelio de Juan aproximadamente lo escribe Juan alrededor del año 100. Él tendría ahí pues entre 80 y 90 años. El otro día le compartí a los hermanos, si Juan escribe este Evangelio cuando él tiene alrededor de 80, 90 años, ¿con qué edad el Señor llamó a Juan? ¿No? Cuando Cristo empieza el ministerio, lo empieza con unos 29, 30 años. O sea, estamos hablando casi 70 años menos. Quítale a 90, 70 años.
¿Cuánto tendría Juan? ¿No? Mínimo 20. 20. Tenía menos de 20. Cristo se va al cielo alrededor del año 32-33, cuando lo matan y resucita. En el año 47-48, o sea, habían pasado como 14-15 años después de la muerte de Jesús. Te voy a comentar esto para que veas en qué era lo que rodeaba a nuestros primeros hermanos, cómo era la situación de aquel tiempo. En el año 47-48, 15 años después de la muerte de Jesús y de su resurrección, Pablo empieza su primer viaje misionero. Pablo y Bernabé empiezan su primer viaje misionero. El primer concilio, el concilio era una asamblea que celebraba las iglesias, que se han celebrado varios, para tratar temas que no sabían cómo llevarlos a cabo. Entonces se reunían el liderazgo, los apóstoles, los pastores de la iglesia para enfrentar esos problemas y traer solución. Para eso eran los concilios, ¿no? El primero se celebra alrededor del año 50, que lo vemos en Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles está el Concilio de Jerusalén. ¿Lo leíste alguna vez o no? Ese es el primer concilio que nos encontramos. En el año 50, ya vamos casi 20 años desde que Cristo murió y resucitó. Ahora, mira una cosa, a partir de ese momento, el carácter de la iglesia va cambiando. La iglesia que empieza a ver en años 50, años 60, años 70, no tiene nada que ver con la iglesia de Jerusalén. Si tú lees la historia, y hay películas de guerra y de todas estas cosas, ¿no? de cine, en el año 70 hay un general romano, Vespasiano, Tito Vespasiano, que fue el que inventó la Vespa. Tito Vespasiano, este general romano, el que conquista la ciudad de Jerusalén en el año 70 y tuvo a Jerusalén sitiada, rodeada por varios años, porque no había forma de conquistarla. Al final los judíos que estaban dentro se murieron de hambre y de sed, ¿no? En el año 70 este romano con toda su legión entra, arrasa con Jerusalén y la destruye. El templo de Jerusalén fue destruido. Lo único que quedó es lo que tenemos hoy en Jerusalén, el muro de las lamentaciones, no hay otra cosa. Está así porque Vespasiano hace casi 2000 años destruyó Jerusalén. Ahora, cuando eso pasa, matan a un montón de gente, muchos huyen y la iglesia en Jerusalén prácticamente desaparece. A que nunca lo pensaste esto, ¿no? Así que estamos viendo que cuando Juan escribe en el año 95, 100 de nuestra era, escribe esta carta, este evangelio, la iglesia, su carácter, su forma de pensar, no es la iglesia judía de 70 años atrás. Es interesante. Eso es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esas iglesias que nos encontramos después del Concilio de Jerusalén ya empieza a darse. Acuérdate que el Concilio de Jerusalén, y si no te lo recuerdo, te lo enseño. El Concilio de Jerusalén se convoca porque había un problema con los cristianos que no eran judíos. Y no se aclaraban si podían comer carne, no comer carne sacrificada a los ídolos, el tema de la sangre, el tema de la contaminación sexual, no sé qué, no sé cuánto. Porque había ya gente no judía que venían con otro esquema de la vida, diferente al que el judío tenía. Y por supuesto, cuando Jerusalén es destruida, 20 años más tarde, la iglesia es totalmente diferente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me estáis entendiendo? ¿Sí? Bien, entonces nos encontramos, hermanos, que las iglesias después de Jerusalén eran iglesias formadas por gente que eran antes paganas, eran griegas o eran romanas. Y hay una influencia en esta gente, en los griegos y los romanos, hay una influencia que después, si me da tiempo, lo vemos, de dos corrientes filosóficas que tienen a la gente totalmente liadas.
Entonces la iglesia, los nuevos convertidos, que no son judíos, muchos de ellos no eran monoteístas, es decir, no adoraban a un solo Dios. El judío adoraba a un solo Dios. Pero estos griegos que se convierten, estos romanos que se convierten, ellos tenían culto a montones de dioses. Vamos a ver que había unas corrientes de pensamiento que se movían en aquel tiempo que por eso escribe Juan lo que escribe. Ahora después, si llegamos, lo vamos a ver, ¿no? Ahora, mire, hay un versículo, a ver, ahí está, mira qué bien. Gálatas 4:4 que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Qué es eso? ¿Por qué no vino antes Cristo? ¿O por qué no vino 100 años más tarde, no? Vamos a ver un poquito, muy rápido, cómo se encontraba en aquel tiempo el mundo al que Jesús vino, ¿vale? En primer lugar, como nunca antes había un idioma universal. Todo el mundo hablaba el griego, el koine. El koine era un griego popular, no era el griego de Platón ni de Aristóteles, era un griego de la calle, ¿no? ¿Vale? Es como si dijéramos el andaluz, ¿no? Un castellano de la calle, ¿verdad? Pues había un idioma universal que todo el mundo hablaba. Hasta los judíos fueron impregnándose de ese idioma. Así que eso facilitaba la comunicación de cualquier idea, de cualquier pensamiento, de cualquier cosa que quisiéramos hablar o transmitir o escribir, porque ese idioma lo conocía prácticamente todo el mundo. El griego es un idioma muy rico. Si alguna vez investiga un poquito, el Nuevo Testamento fue escrito en ese griego. El Nuevo Testamento no fue escrito en el griego culto, porque ese griego no lo entendía la gente. Fue escrito en un griego de la calle, que es el que se llama koiné, en un griego popular. Qué interesante, qué bonito, ¿no? No se escribió en arameo, no se escribió en hebreo, se escribió en griego, desde Mateo hasta Apocalipsis. O sea que aquella gente sabía manejar el griego este popular del que estamos hablando. Es un idioma muy rico, es un idioma donde cuando uno estudia un poquito, quiere estudiar un texto de la Biblia, un pasaje de la Biblia, va a encontrar de que hay diferentes palabras para diferentes conceptos. A lo mejor nosotros, es el mío me parece, ¿no? Si lo puedes bajar, nosotros podemos usar la palabra cámara. Y tú con cámara puedes hablar de una cámara fotográfica, puedes hablar de una cámara frigorífica, puedes hablar de una cámara de una rueda de un coche, ¿no? Ellos no, ellos tienen, para hablar de cámara fotográfica tienen una palabra, para hablar de cámara frigorífica tienen una palabra, ¿me explico? Tienen palabra para cada término y concepto, por tanto un idioma muy, muy rico. Había un sistema, hemos hablado del idioma, había un sistema de gobierno universal en aquella época, el sistema de Roma, un único gobierno que después más tarde se convirtió en algo brutal porque ese gobierno empezaron a dirigirlo hombres, emperadores que se creyeron ser dioses y fue eso una situación complicada, sobre todo para los creyentes, ¿no? Pero era un sistema de gobierno universal, se creó una red de camino como nunca antes. ¿No he escuchado nunca el dicho ese que dice, todos los caminos conducen a Roma? ¿No? Porque tiene su sentido, los romanos crearon, a través de los esclavos, crearon un sistema de carretera, de camino, de piedra, de adoquines, como nunca antes. Hicieron calzadas, antes lo que había eran caminos de tierra. Ellos hicieron calzada que comunicaba todo el imperio, lo cual facilitaba la comunicación. No había ave, no había coche, había carruaje, caballos, pero era mucho más fácil ir en esas calzadas que ir campo a través, ¿no? Y al mismo tiempo, hermano, todas estas cosas facilitaban la irrupción de que cualquier mensaje que se diera corriera como la pólvora. Por eso Cristo viene en ese momento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora el cumplimiento, ahora esto facilita la venida de Jesús. ¿Amén? ¿Alguna preguntita que queráis hacer? Vale.
Todo esto el Señor lo preparó para la llegada de su Evangelio. Además de todo esto, sobre todo ya se vivió en siglos pasados, antes de que Cristo viniera, pero hubo algo, una palabra que la vais a leer alguna vez en el Nuevo Testamento o en el Antiguo, que es diáspora. Diáspora, ¿os suena? ¿Habéis escuchado alguna vez esta palabra? Diáspora. Bueno, la palabra diáspora, creo que la he puesto aquí, ahí está. La palabra diáspora tiene dos partes. Día, escucha que no es castellano, la palabra diáspora no es de origen español, ni latino, ¿no? Día significa alrededor, espora, semilla. Los que habéis estudiado biología o estudiado biología, pues vais a encontrar la palabra esta de espora, ¿no? Así que estamos hablando de extender la semilla alrededor. Ese es el original o el significado original de la palabra diáspora. Los judíos, ¿por qué la usaron? La usaron en el momento de que se produjo la dispersión de los judíos. ¿Cuándo es la primera dispersión? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Bien? ¿Cuándo es la primera dispersión? En Babilonia. Bueno, antes hubo una con los asirios. Si tú vas a la Biblia y a los libros de historia, hay un imperio, el imperio asirio, 6 o 7 siglos antes de que viniese Cristo, que conquista el norte de Palestina. Y después, unos años más tarde, viene Babilonia con Nabucodonosor, que conquista toda la parte sur, donde estaba Jerusalén. Arrasan con ella, matan, destruyen, se llevan cautivos. Por ejemplo, Nabucodonosor se llevó a Daniel y algunos amigos con ellos, ¿verdad? Se los llevan y ahora estos judíos que son deportados, que salen cautivos, ellos levantan lo que fueron las sinagogas, están hoy día todavía, por medio de la diáspora, la dispersión de las semillas de Dios a través de los judíos por el mundo. Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Cuándo se podía constituir una sinagoga? Y hoy día también. Cuando hay 10 padres de familia, ya pueden constituir y levantar una sinagoga. Bueno, vea, ¿no? Con 10 padres de familia podían tener una sinagoga, que la palabra sinagoga significa lugar donde los santos se reúnen. Ese es el significado original, ¿no? Donde los santos se reúnen. Así que si hay 10 hombres, padres, juntos que podemos crear y levantar la sinagoga, más las mujeres son 20, más los hijos se meten en 40 o 50. Mira tú, ¿no? La visión de esta gente. La sinagoga no fue un invento de Dios, fue algo que los judíos crearon porque no tenían el templo. Y entonces tuvieron que levantar lugares de culto. Y con 10 familias empezaban, arrancaban. En Babilonia fue donde se levanta la primera sinagoga. En Babilonia. A partir de ahí, pues la semilla del pueblo de Dios se va extendiendo. Mira, yo quiero, lo iremos viendo, que veas algo y Juan en su Evangelio, él va retratando esto. El propósito del corazón de Dios es alcanzar a todos. Él quiere salvar a todos, judíos y no judíos. Y vamos a ver que los judíos, como no hicieron su obra evangelizadora, Dios tuvo que arrastrar de esta forma a esta gente para que llevasen el mensaje de Dios. Eso lo vamos a entender más adelante. Bueno, todo esto preparaba la venida de Cristo. Ahora, hemos visto también el tema de la sinagoga, donde la primera se levanta en Babilonia, 400, 500 años antes de que Cristo viniera. Pero hay una cosita interesante que quiero que veamos. ¿Qué pasa en esos 400, 500 años en el mundo? ¿Qué está pasando en el mundo? Porque nosotros podemos ver ese tiempo en la Biblia, estamos hablando de los judíos, pero en el mundo pasa algo, en el mundo pasan cosas fortísimas. El diablo se mueve, el diablo no para. En ese tiempo, entre 500 años antes de Cristo, hasta que Jesús vino, por ejemplo, en China se levanta un tal Confucio.
Estaba tan confundido que confundió a todo el mundo que lo siguió. Confucio, con una filosofía muy... todo lo que vamos a ver ahora son gente que levantan corrientes ideológicas con una filosofía, una moral muy alta y, ¿sabes qué? Posiblemente influenciada por la moral judía. Eso es muy interesante. Confucio, que voy a poner esto aquí, que se da en la China. También en China aparece un tal Lao Tse que crea el taoísmo. El taoísmo, el que crea este símbolo, no sé cuánto, ¿sabéis cuál es? El Xinjiang o el Xinjiang. Xinjiang no, ese es el de los dibujitos animados. El Xinjiang, ¿no? ¿Sabéis cuál es este del Xinjiang? Que es un circulito que tiene como una S, ¿verdad? Una parte negra y otra parte blanca, que en el tiempo de los hippies, un servidor entre ellos, pues lo usábamos mucho, ¿no? Ahí, el bien y el mal. Bueno, esto tiene su origen en el taoísmo. En la India, en esa época, cuando los judíos están en la dispersión, muy interesante esto, en la India aparece un tal Siddhartha no ha tenido, Gautama, que este fue el que fue Buda después. Bueno, Buda hay muchísimos Budas, no hay un Buda, hay miles de Budas, pero este creó la corriente del budismo, ¿no? El budismo en sí lo que viene a decir que el problema mayor que hay en la vida es el sufrimiento, en la filosofía del budismo, y sufrimos por los deseos que tenemos. Deseo de tener más, deseos sexuales, deseo de conseguir más cosas, de alcanzar mayores metas. Eso al final provoca sufrimiento. ¿Qué dice el budismo? Que si nos libramos de los deseos, el sufrimiento desaparece. ¿Tiene sentido? Tiene sentido en parte, ¿no? Si me libro de los deseos, voy a sufrir menos. Si ese se ha comprado la tele de 82 pulgadas y yo tengo una de 21, y yo ahora sufro porque quiero, yo digo, me conformo con la que tengo y soy feliz con lo que tengo, ¿no? Muy bien, pero lo que quiero darte a entender que en el tiempo de la dispersión judía, en otros lugares del mundo está ocurriendo esto. Se está levantando estos movimientos filosóficos, estos movimientos ideológicos, que todavía hoy los tenemos aquí. En Persia se levanta, a través de Zaratustra, se levanta el zoroastrismo, que también es una combinación de un dualismo brutal entre luz, tiniebla, Dios, diablo. Son todas religiones orientales hoy para nosotros, ¿no? Y yo creo, hermanos, de que el judaísmo, a través de la deportación de Babilonia, previamente los asirios y otros pueblos que fueron conquistando y maltratando a los hebreos, después llegaron los persas, después de los persas llegaron los griegos. Ellos, como hemos dicho antes, levantaban sus lugares de culto, sus sinagogas. La moral, los principios que tenían eran altísimos, eran los principios de las Escrituras. En Miqueas 6:8, tiempo de la dispersión. Mira, en este tiempo podemos decir de alguna manera que se movió la gracia de Dios a través del pueblo de Israel. No estaban sujetos a unos ritos litúrgicos en el templo, porque no había templo, no lo tenían, ni se podían medir en esos estatutos como antes lo tenían. Entonces hay momentos donde hay una serie de valores que se lanzan a través de los profetas y de los siervos de Dios, como este que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y lo que pide el Señor de ti, ¿qué es? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Este tipo de moral tan alta que Dios transmite por medio de los profetas a Israel, también se extiende a los que no eran judíos. Algunos dicen de que en este tiempo de la dispersión, familias judías había en cualquier rincón del mundo, entre esos 400, 500 años antes de Cristo, y que seguramente pudieron influenciar, dicen algunos, ¿no? A Confucio, al fundador del budismo, a este tipo de filósofos religiosos, con esta moral tan elevada que los judíos
iban transmitiendo allá donde iban. Imagínate el profeta lo que está diciendo, solamente Dios pide esto de ti, esto es lo que pide Dios de ti. Todo se resumía en eso, ¿no? Porque no había, como dijimos antes, ni lectura de las escrituras en el templo como la tenían, ni el culto, ni los sacrificios como lo tenían antes de la cautividad o de los distintos momentos que vivieron de cautividad los hebreos. Que haga justicia, que amen la misericordia y que te humille ante Dios. En Habacuc dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo, esto no tiene que estar en el Nuevo Testamento, pero el justo por la fe vivirá. Esta semilla, estos mensajes de Dios a Israel en ese tiempo, es lo que va arraigando en el corazón del pueblo de Israel. Y ellos, a donde están, en fervor, fanatismo, se cuidan, se guardan y transmiten a los pueblos que les rodean. Es muy interesante ver lo que en esos años Dios pudo hacer, ¿no? La moral más alta que había era la moral del pueblo de Dios. Los valores más altos eran los de Dios en Israel, que otros pudieron copiar, quizás como estos gente o estos personajes de los que hemos hablado antes, ¿no? Dios, en su corazón, Él siempre ha querido salvar al mundo, no a una nación, no a Israel tan solo. Israel tendría que haber ejecutado bien su ministerio para llevar el mensaje de Dios también a las naciones. Dios escogió a los descendientes de Abraham, mira, para evangelizar al mundo. ¿Qué te parece? ¿No? Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto le dijo Dios a Abraham. Obviamente esa bendición se culmina a través de Cristo, fruto descendiente del linaje de Abraham. Pero lo que Dios le transmite a Abraham, Abraham, te he escogido para que a través de ti y de tu descendencia la bendición alcance a todos, sean o no de tu familia. Ese es el mensaje. Bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Es un motivo de gozo y de alegría ver el corazón de Dios desde el principio. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirá a los hijos de Israel. Dios elige a Israel con un propósito muy definido, muy definido. Tenían que ser gente diferente, tenían que marcar diferencia con el resto de los pueblos, tenían que marcar una vida, un estatus, unos ideales que los demás no tenían. Eso de sacrificar a tus propias hijas, no, tú no lo hagas, tú no lo hagas. Por ejemplo, ¿no? Pueden entrar, dile que entren, Rosa. ¿Y por qué no entran? Por favor, llama al pastor. Llama al pastor, entrad, que sacamos el callado. ¿Por qué no pasáis? Bueno, hermano, sigamos. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El anhelo de Dios, el sentir que ponía en sus siervos, era este. Amén. Era este. No era exclusividad vivir a Dios solamente los israelitas. Yo creo que lo que Israel voluntariamente no lo hizo y Dios tuvo que permitir cosas, como pasó en eso de los apóstoles. En eso de los apóstoles vemos de que Dios le dijo a la iglesia: y predicaréis, empezaréis por Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia no reacciona y después nos encontramos en el capítulo 8 que tiene que haber una persecución para que la iglesia salga fuera de Jerusalén a cumplir el llamamiento de Dios. Pues yo creo que con Israel pasó algo parecido, ¿no? De hecho, los judíos no estaban convertidos a Dios ni siquiera. Tenían estos ideales altos, pero no estaban convertidos. Cuando Cristo se encuentra con un maestro, un fariseo importante de la época, Nicodemo, y Jesús le dice: no estás convertido, criatura, tienes que convertirte. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, Nicodemo. Has venido a hurtadilla, atardeciendo, de noche, a hablar conmigo. Te da hasta miedo que te vean hablar conmigo públicamente, ¿no? Tienes que nacer de nuevo.
israelitas no estaban convertidos a Dios como Él quería. Si nosotros estudiamos el libro, tú dirás, todo esto que tiene que ver con Juan, tiene que ver con Juan, lo vamos a ir viendo, porque os estoy situando un poquito todo lo que había antes, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, si tú miras Hechos de los Apóstoles, vas a ver desde el capítulo 1 al capítulo 7 que la obra de Dios está dirigida hacia judíos, ¿no? Está dirigida hacia la iglesia en Jerusalén. A partir de ahí nos encontramos, a partir del capítulo 8, que hay un pequeño cambio. En el capítulo 8 vemos que el mensaje del Evangelio llega a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de sangre, ¿no? Fue esa parte de Palestina conquistada por Asiria y que en esa, vamos a decir, en esa mezcla de naciones, de sangre, asirios, judíos, nacieron o salieron estos samaritanos. Para los judíos, los samaritanos no eran gente de pura sangre, no eran judíos auténticos porque tenían mezcla de otros pueblos en su genealogía. Entonces vemos que después de que los judíos de pura sangre, para que lo entendamos, escuchan el Evangelio, ahora Dios dice, vayamos a los samaritanos, que son casi judíos también. Vayamos a ellos para que ellos también se encuentren con Cristo, con el mensaje de la salvación. Eso lo vemos desde el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles hasta el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Pero ahí no se quedó, ¿verdad? Dios alcanza a los judíos que quisieron recibirlo, Dios llega a los samaritanos que quisieron recibirlo, pero después, a partir de Cornelio, un gentil romano, el Evangelio empieza a correr entre el pueblo o el mundo que no era hebreo. ¡Qué bonito! Porque esto es el corazón de Dios. El corazón de Dios es que todos vengan al arrepentimiento, todos sean salvos por medio de Cristo Jesús, ¿no? ¿Alguna pregunta que queráis hacer o no? Si vemos en Hechos de los Apóstoles, hay algunas cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? ¿Sabes que los hombres en la antigüedad, sobre todo, tenían costumbre de llamar a las ciudades con nombre de algún personaje importante? Por ejemplo, Cornelio dice en la Biblia que vivía en Cesarea. ¿De dónde puede venir la palabra Cesarea? A ver, ¿a alguien se le ocurre? De Cesarea. De César. De César. Era una ciudad fundada en el nombre del César para darle culto al César. Ese es el primer lugar donde llega un gentil como Cornelio. Una ciudad donde se adoraba al César. Y allí llega el Evangelio. Qué bonito, ¿no? Y Antioquía. Igual está más difícil, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de Antioquía? Pues del primer personaje, bueno, por decirlo de alguna forma, pero el primero que realmente transmitía el espíritu del anticristo. Hubo un griego llamado Antíoco Epífanes, que algunos dijeron, este es el anticristo, porque hizo cosas que según Apocalipsis el anticristo va a hacer, ¿no? Antíoco Epífanes, sobre todo ese venía como el espíritu del anticristo, una ciudad que daba culto al anticristo, igual sin saber, ¿no? Antioquía se convierte en la primera oficina de misiones. Bendito sea el nombre de Dios, ¿no? Después nos encontramos con Filipos. La ciudad de Filipo viene de Felipe el Macedonio, que fue el padre de Alejandro Magno, y le ponen el nombre de la ciudad al padre de este general, o el mayor general para algunos que ha tenido la historia, como fue Alejandro el Grande o Alejandro Magno, ¿no? La ciudad de Filipo fue fundada para que vivieran en ella los soldados romanos que estaban jubilados. Los militares romanos jubilados a Filipo, una ciudad para ustedes, con vista al mar, con jacuzzi, con buenos hotelitos, allí para vuestra jubilación, ¿no? Allí no había sinagoga, en las otras sí había, en Filipo no había sinagoga.
habían algunos judíos y algunas mujeres judías que se iban a un río allí a orar. Dice que Pablo un día se acercó por allí y vio allí algunas mujeres que estaban orando. Y se acercó y les presentó el Evangelio. Gloria a Dios, les presentó el Evangelio de Cristo, ¿no? Y a partir de ahí se levantó una casa de reunión. Se convierte en un carcelero. Y a partir de ahí la obra crece en la ciudad de Filipo, que fue donde se levanta la primera iglesia de toda Europa. En Filipo se levanta la primera iglesia europea. Qué bonito. Y si te va a Éfeso, no a Diana, Éfeso, allí a quien adoraban, a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad y del amor. Y ya si te iban a Roma, Roma era la ciudad del imperio, la capital del imperio, ¿verdad? Donde Pablo apeló para encontrarse con el César. Todo esto estaba preparando el terreno para que la semilla del Evangelio de Dios llegara. Amén. Lo he explicado muy rápido, pero espero que lo hayáis cogido, lo hayáis entendido, ¿no? ¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿O algo que queráis comentar o añadir? También. Yo siempre digo, lo he hecho muy bien. Yo me entero de todo, o lo he hecho muy mal. Son tantas cosas que no queréis preguntar ni una. Vamos a ver, hermano, la semana que viene, dos corrientes que se movieron en el tiempo de Juan cuando escribe su Evangelio. Cuando Juan escribe su Evangelio, con todos estos antecedentes que hemos explicado, cuando él escribe su Evangelio, seguramente el resto de los apóstoles ya habían muerto. Ninguno estaba ya vivo. El Evangelio de Juan es un evangelio distinto a los otros tres que tenemos en la Biblia. Mateo se centra mucho en querer hablar del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Es un evangelio que se escribió o iba dirigido a judíos. Lucas se dedica a organizar en orden los acontecimientos históricos de la vida de Jesús. Por eso él usa mucho la palabra entonces, porque está haciendo una narración lo más fiable en el orden cronológico de la historia de la vida de Jesús. Y para terminar hoy, ¿por qué Juan escribe su Evangelio? Juan escribe su Evangelio porque quiere defender algo, y lo vamos a entender en semana siguiente. Él escribe su Evangelio porque quiere defender algo. Y él dice en Juan capítulo 20, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio de Juan no es un evangelio como Marcos, donde parece que está viendo una película de acción, un milagro tras otro, un milagro tras otro, un milagro tras otro. Juan registra 7 señales, 7 milagros, pero su propósito no es estar continuamente hablando de los milagros de Jesús. El propósito es que la gente pueda entender, creer, saber de quién está hablando Juan. Y en el 21, ya al final dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo habría libro donde escribirla. Es decir, las que él escribió aquí en este Evangelio son las que necesitaba para transmitir el propósito que tenía con el Evangelio de Juan, con su Evangelio. Vamos a hablar de esas señales, porque son muy interesantes, de cómo Dios trabaja a través de ellas, con qué propósito. Pero yo entre paréntesis quiero decirte que Dios cada vez que hace un milagro, el propósito no es el milagro en sí. Hay una enseñanza didáctica detrás de cada milagro. Quédate con eso. Cada vez que Cristo hace un milagro, lo hace con la intención de enseñar una verdad. Amén. Bueno, un minuto nos queda. ¿Alguna pregunta que queráis hacer?
Y la semana que viene vamos a entrar ya a simplemente a situarnos un poquito en el contexto que tiene que ver con el tiempo que vivió Juan. Y ya la semana que viene entraremos a ello. Hermanos, gracias por los que... ¿Verdad? Ah, en Antioquía, es verdad. ¿Os acordáis, no? Se le llamó cristiano como de forma peyorativa, ¿no? Pero es verdad, allí fue donde se llama cristiano por primera vez. Amén, gracias, gracias. Pues hermanos, vamos entonces a... El coro se va a ir subiendo, preparando, ¿eh? Y vamos...